¿Y si te dijera que la historia de reyes y reinos de Israel pivotó sobre la vida de un solo hombre, nacido de una oración desesperada? Antes de sumergirnos en esta increíble historia, si te fascinan las narrativas poderosas que cambiaron el curso de la historia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas épicas historias a la vida. Gracias. Ahora, viajemos atrás en el tiempo, a una época de incertidumbre para Israel. Una época donde la fe a menudo flaqueaba y la esperanza parecía esquiva. En este escenario, encontramos a una mujer llamada Ana. Su corazón cargaba un peso inmenso, una tristeza profunda que la consumía día tras día, era estéril. En una sociedad donde los hijos eran vistos como una bendición directa de Dios y una señal de favor, la incapacidad de Ana para concebir no era solo una ausencia, era una herida abierta, un constante recordatorio de lo que sentía como un vacío en su vida y, quizás, en su relación con Dios. Su esposo, Elcaná, la amaba profundamente, incluso más que a su otra esposa, Penina, quien sí tenía hijos. Pero el amor de su esposo, aunque sincero, no podía llenar el anhelo maternal que ardía en el alma de Ana. Peor aún, Penina, aprovechando la vulnerabilidad de Ana, la provocaba cruelmente año tras año, exacerbando su dolor con comentarios hirientes sobre su esterilidad, especialmente durante las peregrinaciones anuales al tabernáculo en Silo. Imaginen la escena, el bullicio de las familias viajando juntas, la alegría de los niños, y en medio de todo, Ana, con el corazón encogido, sintiendo cada risa infantil como una punzada. Silo. El centro espiritual de Israel en aquel entonces, el lugar donde residía el Arca del Pacto, el símbolo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo. Era allí donde las familias acudían a ofrecer sacrificios, a orar, a buscar la guía divina. Y fue allí, en medio de la solemnidad del tabernáculo, donde la angustia de Ana alcanzó su punto culminante. Mientras otros comían y bebían en celebración, Ana se retiró. Las lágrimas corrían por su rostro, no lágrimas silenciosas, sino un llanto amargo, profundo, que brotaba de lo más hondo de su ser. No podía comer, su dolor era demasiado grande. Fue en ese estado de desesperación y quebranto que Ana se postró ante el Señor. No fue una oración formal ni recitada. Fue un derramamiento del alma. Con una fervorosa intensidad, habló con Dios desde su angustia. Y en medio de su súplica, hizo una promesa audaz, un voto solemne. Jehová de los ejércitos, clamó en silencio, moviendo solo sus labios, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Este era el voto de Nazareo, una consagración total y perpetua al servicio de Dios, una señal visible de dedicación. Estaba ofreciendo a Dios lo que más anhelaba, incluso antes de recibirlo. Mientras Ana oraba con tanta intensidad, el sumo sacerdote Elí, sentado junto a un pilar del templo, la observaba. Viendo sus labios moverse sin emitir sonido, asumió lo peor. En una época donde la piedad a veces se confundía con la apariencia, Elí interpretó su fervor silencioso como embriaguez. «Hasta cuando estarás ebria», la reprendió. «Digiere tu vino». Qué golpe tan duro debió ser para Ana. En su momento de mayor vulnerabilidad y devoción, ser acusada injustamente. Pero Ana, con dignidad y humildad, respondió, «No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora». Las palabras de Ana tocaron a Elí. Comprendiendo su error y la profundidad de su angustia, cambió su tono. «Ve en paz», le dijo, «y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Esas palabras, viniendo del sumo sacerdote en el lugar sagrado, debieron resonar en el corazón de Ana con un poder inmenso. Una chispa de esperanza se encendió. Se levantó, su semblante ya no era el mismo. Comió, y la pesada carga que llevaba parecía haberse aligerado. Confió en que Dios había escuchado su clamor. Y Dios, en su infinita misericordia y soberanía, escuchó. Recordó a Ana.
Poco tiempo después, el milagro por el que tanto había orado se hizo realidad, concibió. La alegría que debió inundar su corazón es casi inimaginable. 9 meses después, dio a luz a un hijo. Y lo llamó Samuel, que significa pedido a Dios o Dios ha escuchado. Cada vez que pronunciara su nombre, recordaría la fidelidad de Dios y la oración desesperada que él había contestado. Pero la historia no termina con el nacimiento. Ana había hecho una promesa, un voto sagrado, y estaba decidida a cumplirlo. Esperó hasta que el niño fue destetado, un periodo que en aquella época podía durar unos 3 años. Imaginen esos años, cada día con su hijo era un regalo precioso, un milagro viviente en sus brazos. El vínculo entre madre e hijo debió ser increíblemente fuerte. Sin embargo, Ana nunca olvidó su pacto con Dios. Cuando llegó el momento, Ana, junto a Elcaná, hizo el viaje de regreso a Silo. Esta vez, no iba con lágrimas de tristeza, sino con un corazón lleno de gratitud y determinación. Llevaba consigo no solo a su pequeño hijo Samuel, sino también ofrendas generosas para el Señor. Se presentó ante Elí, el mismo sacerdote que antes la había malinterpretado. «Oh, Señor mío! Vive tu alma, Señor mío», dijo ella, «yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová». Y allí, en el tabernáculo de Silo, Ana entregó a su amado hijo, el hijo de la promesa, al servicio del Señor bajo la tutela de Elí. Fue un acto de fe y obediencia asombroso. Dejó a su pequeño niño, apenas un infante, para que creciera lejos de ella, sirviendo en la casa de Dios. Antes de partir, Ana pronunció una de las oraciones más hermosas y proféticas de la Biblia, un cántico de alabanza que exalta la soberanía de Dios, su poder para humillar a los soberbios y exaltar a los humildes, para dar vida y quitarla, para cambiar destinos. Era un reflejo de su propia experiencia, pero también una visión del obrar de Dios en el mundo. Así comienza la extraordinaria vida de Samuel. No con un linaje real ni una demostración de poder terrenal, sino con la oración ferviente de una mujer humilde y la fidelidad de un Dios que escucha. Este niño, nacido del milagro y dedicado desde su infancia, crecería en la misma presencia de Dios en el corazón espiritual de Israel. Pero el ambiente en el que crecería no sería idílico. Los propios hijos de Elí, los sacerdotes Ofni y Faíns, eran hombres corruptos que deshonraban a Dios y aprovechaban su posición para su propio beneficio. En medio de esta creciente oscuridad espiritual, la pequeña luz de Samuel comenzaría a brillar, preparándose para el momento en que Dios lo llamaría por su nombre, en una noche que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de toda una nación. El contraste entre la pureza de este niño y la corrupción que lo rodeaba sentaría las bases para el drama que estaba por desarrollarse. Imaginen la quietud del tabernáculo en Silo durante la noche. El bullicio del día ha cesado, los peregrinos se han retirado, y solo el tenue resplandor de la lámpara del templo ilumina débilmente el lugar santo donde reside el arca del pacto. Es aquí, en este ambiente de silencio y reverencia, donde el joven Samuel sirve. Año tras año, desde que su madre Ana lo dejó al cuidado de Elí, Samuel ha crecido literalmente en la casa del Señor. Cada día aprende los rituales, ayuda al anciano sacerdote, y vive una vida de servicio, vestido con un sencillo efod de lino, una vestidura sacerdotal. Es un niño apartado, dedicado, cuya inocencia contrasta fuertemente con la atmósfera que, lamentablemente, se está gestando a su alrededor. Porque mientras Samuel ministra con un corazón puro, los hijos de Elí, Ofni y Faíns, quienes debían ser ejemplos de piedad, son todo lo contrario. La Escritura los describe sin rodeos como hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Abusan de su posición sacerdotal, exigiendo por la fuerza las mejores partes de los sacrificios que el pueblo trae a Dios, antes incluso de que la grasa fuera quemada como ofrenda, un acto de total desprecio por la ley divina. Peor aún, su corrupción se extiende a la inmoralidad, acostándose con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Su comportamiento es un escándalo público, una profanación del lugar santo que hace que el pueblo de Israel menosprecie las ofrendas a Dios. Elí,
su padre, es consciente de sus terribles pecados. Los reprende, sí, pero sus palabras carecen de la fuerza y la autoridad necesarias para frenar a sus hijos descarriados. Es una corrección débil, ineficaz. No, hijos míos, les dice, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pero no toma medidas drásticas para removerlos de su oficio sagrado. Su amor paternal, quizás mal entendido, le impide ejercer la disciplina severa que la situación requiere, una falla que tendrá consecuencias devastadoras para toda su casa. En medio de esta decadencia espiritual, Samuel sigue creciendo, no solo en estatura, sino también delante de Dios y delante de los hombres. Es como una flor que florece en un terreno pantanoso. Su fidelidad silenciosa es un testimonio viviente contra la corrupción que lo rodea. Sin embargo, en aquellos días, la palabra de Jehová escaseaba, las visiones proféticas no eran frecuentes. La comunicación directa de Dios con su pueblo parecía haberse atenuado, quizás ahogada por la infidelidad reinante. Pero una noche, todo cambió. Una noche que marcaría un antes y un después en la historia de Israel y en la vida del joven Samuel. Elí, ya muy anciano y casi ciego, descansaba en su aposento. Samuel dormía cerca, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. La lámpara de Dios aún no se había apagado, ardiendo en las horas previas al amanecer. De repente, en la quietud profunda, una voz rompió el silencio: Samuel. El niño se despertó sobresaltado. Pensando que era Elí quien lo llamaba, se levantó rápidamente y corrió hacia el anciano sacerdote. «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?», preguntó Samuel. Pero Elí, adormilado, respondió: «Yo no he llamado, vuelve a acostarte». Samuel obedeció, regresando a su lecho, quizás un poco confundido. Poco después, la voz volvió a llamar, clara y distinta: «Samuel». Una vez más, el niño se levantó y fue a donde estaba Elí. «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». La respuesta fue la misma: «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte». La perplejidad de Samuel debió ir en aumento. ¿Estaba soñando? ¿Había oído mal? La Biblia nos aclara algo importante en este punto: Samuel todavía no conocía personalmente a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada directamente. Había servido en el templo, sí, pero aún no había tenido ese encuentro personal y transformador con la voz de Dios. Por tercera vez, la voz resonó en el templo: «Samuel». Con la misma diligencia, Samuel se levantó y fue ante Elí. «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Fue en ese momento que la comprensión amaneció en la mente del anciano sacerdote. Elí, a pesar de sus fallos, aún conservaba una conexión con lo divino. Se dio cuenta de que no era él quien llamaba al muchacho. Era alguien infinitamente más importante. Era el Señor mismo quien buscaba comunicarse con el joven Samuel. Entonces Elí instruyó al niño. Le dijo exactamente qué hacer la próxima vez que escuchara la voz. «Ve y acuéstate», le indicó, «y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye». Samuel regresó a su lugar y esperó. Su corazón debió latir con una mezcla de temor y expectación. ¿Volvería a escuchar la voz? ¿Era realmente Dios? Y la voz llegó por cuarta vez, más insistente, más personal: «Samuel, Samuel». Esta vez, Samuel no se levantó. Siguiendo las instrucciones de Elí, respondió desde su lecho, con una humildad y disposición que marcarían toda su vida: «Habla, porque tu siervo oye». Lo que Dios reveló a Samuel en esa noche sagrada no fue un mensaje de consuelo o aliento personal. Fue una palabra terrible, un juicio severo y definitivo contra la casa de Elí. Dios le confirmó al joven Samuel lo que ya había insinuado a través de un varón de Dios anteriormente, que juzgaría a la familia de Elí para siempre, por la iniquidad que él sabía, porque sus hijos habían blasfemado contra Dios, y él no los había estorbado. Dios declaró que la maldad de la casa de Elí no podría ser expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Era un decreto irrevocable. Imaginen el peso de esas palabras sobre los hombros de un niño. Escuchar directamente de Dios una sentencia tan dura contra la casa de su mentor, el hombre que lo había criado en el templo. El mensaje era aterrador.
Samuel permaneció acostado hasta la mañana, con el corazón severamente apesadumbrado y temeroso. ¿Cómo podría él, un simple muchacho, entregar un mensaje tan devastador al anciano sumo sacerdote a quien servía y respetaba? Tenía miedo de contarle a Elí la visión. Cuando amaneció, Samuel abrió las puertas de la casa de Jehová como de costumbre, pero evitaba a Elí. Sin embargo, Elí lo llamó: Samuel, hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Elí, sabiendo que Dios había hablado, le preguntó directamente: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Con esta solemne advertencia, Elí le exigió la verdad completa. A pesar de su temor, Samuel demostró una fidelidad y una valentía extraordinarias. Le contó a Elí todo, absolutamente todo, sin ocultarle nada. Expuso el juicio divino contra su casa, las palabras exactas que Dios le había revelado en la noche. La respuesta de Elí fue de una resignación sombría, pero también de sumisión a la voluntad divina. Jehová es, dijo simplemente, haga lo que bien le pareciere. Reconoció la justicia del decreto, aunque significara la ruina de su propia familia. Este evento marcó el verdadero comienzo del ministerio profético de Samuel. A partir de esa noche, Samuel creció, y la Biblia dice algo extraordinario: Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, llegó a conocer y reconocer que Samuel era un profeta fiel de Jehová. La palabra del Señor, que había sido escasa, ahora comenzaba a fluir nuevamente a través de este joven siervo. Dios continuó apareciéndose en Silo y revelándose a Samuel por medio de su palabra. El niño nacido de un milagro, el joven que escuchó la voz en la noche, se estaba convirtiendo rápidamente en la figura espiritual central de Israel. Su llamado divino no fue solo un evento aislado, sino el inicio de una vida dedicada a comunicar la voluntad de Dios a su pueblo, a guiarlo, a juzgarlo y, eventualmente, a ungir a sus reyes. La autoridad de Samuel no provenía de un linaje terrenal, sino directamente del cielo. Y con esa autoridad, enfrentaría los desafíos que se avecinaban, incluyendo la amenaza constante de los enemigos de Israel y la necesidad de llamar a la nación al arrepentimiento. Su siguiente rol, como juez, lo vería liderar a Israel en momentos de gran peligro. La voz que resonó en la quietud de la noche había establecido a Samuel como el profeta indiscutible de Israel. Sus palabras no caían al vacío, llevaban el peso de la autoridad divina, y todo el pueblo, desde un extremo hasta el otro de la tierra, lo reconocía. Pero en aquellos tiempos turbulentos, ser la voz de Dios no era suficiente. Israel necesitaba más que un portavoz, necesitaba un líder, un guía que los condujera a través de las crisis que amenazaban su existencia misma. Y así, Samuel, el profeta, asumió también el manto de juez. Recordemos el contexto: la profecía contra la casa de Elí se había cumplido de manera trágica. En una desastrosa batalla contra sus acérrimos enemigos, los filisteos, los impíos hijos de Elí, Ofni y Faíns, murieron. Y lo que fue aún más devastador, el arca del pacto, el símbolo sagrado de la presencia de Dios, fue capturada por el enemigo. Al escuchar la terrible noticia, el anciano Elí cayó hacia atrás de su asiento, se rompió el cuello y murió. Fue un golpe catastrófico para la moral y la fe de Israel. Aunque el arca eventualmente causó estragos entre los filisteos y fue devuelta de manera milagrosa, Israel permaneció bajo la opresión filistea durante un largo periodo, unos 20 años de sumisión y temor. La gloria parecía haberse apartado de Israel. Fue en este sombrío panorama que la figura de Samuel emergió no solo como profeta, sino como el catalizador de un renacimiento nacional. Él entendía que la raíz del problema de Israel no era simplemente militar, sino espiritual. Su subyugación era consecuencia directa de su infidelidad a Dios. Por lo tanto, antes de poder esperar la liberación, debían volver sus corazones al Señor. Samuel recorrió la tierra, y su mensaje era claro, directo, sin concesiones: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, proclamaba a toda la casa de Israel, quitad los dioses ajenos y a Astarote entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos.
No era una sugerencia amable, era un llamado urgente al arrepentimiento genuino. Tenían que abandonar los ídolos cananeos, los Baales y las Astarot, que habían seducido al pueblo y contaminado su adoración al único Dios verdadero. Tenían que tomar una decisión: servir a Jehová de todo corazón o seguir coqueteando con la idolatría que solo les traía juicio y opresión. Las palabras de Samuel resonaron en el corazón del pueblo. Cansados de la dominación filistea y tocados por la autoridad espiritual del profeta, los israelitas respondieron. Quitaron los dioses ajenos y se comprometieron a servir únicamente a Jehová. Viendo este cambio de actitud, Samuel convocó a una asamblea nacional en un lugar llamado Mizpa. Reunid a todo Israel en Mizpa, ordenó, y yo oraré por vosotros a Jehová. Imaginen la escena en Mizpa, miles de israelitas de todas las tribus reunidos en un acto solemne de contrición. No era una fiesta, sino un día de ayuno y confesión. Sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, un acto simbólico que quizás representaba el derramamiento de sus corazones arrepentidos o la limpieza de sus pecados. Ayunaron durante todo el día y confesaron abiertamente: contra Jehová hemos pecado. Allí, en Mizpa, Samuel no solo oró por ellos, sino que también comenzó a juzgar a Israel, a establecer el orden y la justicia según la ley de Dios. Era un momento de renovación espiritual y nacional. Pero las nubes de tormenta se cernían en el horizonte. Cuando los señores de los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían congregado en Mizpa, lo interpretaron como un acto de rebelión, una preparación para la guerra. Movilizaron sus ejércitos y marcharon contra Israel. La noticia de la avanzada filistea sembró el pánico entre los israelitas reunidos. El recuerdo de derrotas pasadas, especialmente la pérdida del arca, estaba fresco en sus mentes. El miedo los invadió. Sabían que, militarmente, probablemente no eran rivales para el poderío filisteo. En su desesperación, se volvieron hacia el único hombre que creían podía interceder por ellos ante Dios, Samuel. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, le suplicaron, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Toda su esperanza residía ahora en la oración de Samuel y en la intervención divina. Samuel, manteniendo la calma en medio del creciente pánico, tomó un cordero de leche y lo ofreció entero en holocausto a Jehová. Era un acto de total consagración y súplica en nombre del pueblo. Mientras el humo del sacrificio ascendía, Samuel clamó fervientemente a Dios por Israel. Y justo en ese momento, mientras Samuel ofrecía el holocausto y los filisteos se acercaban para la batalla, Dios respondió. La respuesta no vino en forma de ejércitos celestiales visibles, sino con un sonido aterrador. La Biblia dice que Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Imaginen el cielo oscureciéndose de repente, no solo con nubes de tormenta, sino con un trueno sobrenatural, un estruendo tan poderoso y ensordecedor que llenó de pavor los corazones de los experimentados guerreros filisteos. Los confundió, los aturdió, rompió sus filas y sembró el caos absoluto entre ellos. Fueron completamente desorientados y debilitados por este acto divino. Al ver el pánico y la confusión en las filas enemigas, los hombres de Israel, quizás momentos antes paralizados por el miedo, se llenaron de un coraje renovado. Salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, derrotándolos y persiguiéndolos en una gran victoria que se extendió hasta Barcar. Dios había luchado por ellos en respuesta a su arrepentimiento y a la intercesión de Samuel. Para conmemorar esta intervención milagrosa y la ayuda divina, Samuel hizo algo significativo. Tomó una gran piedra y la erigió en el lugar de la batalla, entre Mizpa y Senador. Y llamó a esa piedra Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Y declaró: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa piedra se convertiría en un recordatorio perpetuo para Israel de que su verdadera fortaleza y salvación no residían en su propio poderío militar, sino en la fidelidad y la ayuda de Dios, siempre y cuando caminaran en obediencia y arrepentimiento. Era un monumento a la gracia y al poder de Dios manifestados en un momento de crisis nacional. Esta victoria en Mizpa consolidó aún más la autoridad de Samuel como juez sobre todo Israel. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir el territorio israelita durante el resto de los días de Samuel. La mano de Jehová estuvo contra ellos. Incluso las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restauradas.
Samuel estableció un circuito regular de justicia, viajando anualmente a Betel, Gilgal y Mizpa para juzgar al pueblo y resolver disputas. Su hogar y base de operaciones estaba en Ramá, donde también construyó un altar a Jehová. Durante su judicatura, hubo un periodo de relativa paz y orden, una época en la que la fidelidad a Dios, guiada por Samuel, trajo bendición y seguridad a la nación. Parecía que Israel, bajo la guía firme y piadosa de Samuel, había encontrado un camino de estabilidad. Habían experimentado el juicio por su infidelidad y ahora la bendición por su arrepentimiento. La piedra Ebenezer era un testimonio constante de la ayuda divina. Sin embargo, el tiempo pasa, los líderes envejecen y las nuevas generaciones enfrentan sus propios desafíos. La paz y la piedad que marcaron el liderazgo de Samuel pronto serían puestas a prueba, no por enemigos externos, sino por una crisis interna que surgiría de su propia casa y del corazón inquieto del pueblo. Los años pasaron. La piedra Ebenezer seguía en pie, un testigo silencioso de la ayuda divina y de la época dorada del liderazgo de Samuel. Bajo su guía como juez y profeta, Israel había disfrutado de un periodo de relativa paz y fidelidad a Dios. Samuel había envejecido sirviendo al Señor y a su pueblo con una integridad intachable. Recorría incansablemente el circuito de ciudades, administrando justicia, enseñando la ley de Dios y manteniendo encendida la llama de la fe. Su reputación era impecable, su autoridad respetada. Era el pilar sobre el que se apoyaba la nación. Pero el tiempo, inexorable, pasa para todos, incluso para los más grandes siervos de Dios. Samuel envejeció. Sus fuerzas físicas, aunque no su espíritu, comenzaron a menguar. El hombre que había guiado a Israel durante décadas se enfrentó a la inevitable realidad de su propia mortalidad y a la necesidad de pensar en el futuro del liderazgo de la nación. Y aquí, en este punto de transición, la historia toma un giro doloroso y decepcionante. En un intento por asegurar la continuidad de la justicia y quizás aliviar su propia carga, Samuel nombró a sus propios hijos, Joel y Abías, como jueces sobre Israel. Les asignó la ciudad de Berseba, en el extremo sur del territorio, como su base de operaciones. Parecía un paso lógico, una transición natural. ¿Quién mejor para continuar su legado que sus propios hijos, criados bajo su sombra, testigos de su devoción y rectitud? Lamentablemente, la piedad y la integridad no siempre se heredan como los bienes materiales. Los hijos de Samuel, a pesar de haber tenido el mejor ejemplo posible en su padre, eligieron un camino radicalmente diferente. La Biblia es dolorosamente honesta al respecto, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¡Qué palabras tan duras y trágicas! Joel y Abías no siguieron los pasos de Samuel. En lugar de la justicia, buscaron el beneficio personal. En lugar de la integridad, abrazaron la corrupción. El poder que se les confirió no lo usaron para servir al pueblo, sino para enriquecerse. Aceptaban sobornos, torcían las sentencias y negaban la justicia a quienes no podían pagar. Imaginen la decepción, el dolor que esto debió causar en el anciano Samuel. El hombre que había dedicado su vida entera a la rectitud, que había pronunciado el juicio de Dios contra la corrupción de los hijos de Elí, ahora veía a sus propios hijos caer en pecados similares. ¿Qué había salido mal? ¿Fue un fallo en la crianza? ¿O simplemente la triste realidad del libre albedrío humano, la capacidad de cada individuo para elegir su propio camino, incluso si ese camino conduce a la ruina moral? La Escritura no nos da los detalles de la reacción interna de Samuel, pero podemos imaginar su angustia. Y el problema no era solo una cuestión familiar. La corrupción de Joel y Abías tenía consecuencias reales y graves para el pueblo. En Berseba, la justicia se había puesto en venta. Los pobres y los débiles no tenían esperanza de un juicio justo. La confianza en el sistema judicial, tan cuidadosamente restaurado por Samuel, comenzaba a erosionarse peligrosamente en el sur. La situación se volvía insostenible. Esto no pasó desapercibido para los líderes de Israel. Los ancianos de las tribus, hombres experimentados y preocupados por el bienestar de la nación, observaron la situación con creciente alarma. Vieron la vejez de Samuel, un líder irreemplazable cuya energía ya no era la misma.
Vieron la corrupción rampante de sus hijos, una amenaza directa a la estabilidad y la justicia. Y quizás, mirando a las naciones vecinas, con sus estructuras monárquicas centralizadas, sus ejércitos permanentes y sus reyes visibles, empezaron a sentir una inquietud diferente. Una sensación de que el sistema de jueces, aunque había funcionado bajo figuras excepcionales como Samuel, era inherentemente inestable y dependiente de la calidad moral del juez de turno. Tras deliberar entre ellos, los ancianos de Israel tomaron una decisión trascendental. Se reunieron y viajaron a Ramá para hablar directamente con Samuel. No vinieron con acusaciones personales contra él, a quien sin duda respetaban profundamente. Vinieron con una petición que cambiaría para siempre el curso de la historia de Israel. Se presentaron ante el anciano profeta, probablemente con una mezcla de respeto y determinación. Le expusieron la situación con una franqueza dolorosa pero necesaria. He aquí, le dijeron, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Reconocieron su legado, pero señalaron la cruda realidad del presente y el futuro incierto. Y entonces, pronunciaron las palabras que resonarían a través de los siglos: por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Analicemos esta petición. Por un lado, nacía de una preocupación legítima, la corrupción de Joel y Abías era real, y la vejez de Samuel dejaba un vacío de liderazgo inminente. Necesitaban un sistema de gobierno estable y justo. Pero la frase clave es como tienen todas las naciones. Aquí se revela una motivación más profunda, una que iba más allá de la simple solución a un problema de corrupción. Israel estaba pidiendo dejar de ser única, dejar de ser una teocracia donde Dios era su rey directo, gobernando a través de jueces y profetas que él levantaba. Querían ser como los demás. Querían un rey humano, visible, tangible, que los liderara en la batalla, que les diera una identidad nacional similar a la de Egipto, Moab o Amón. Querían conformarse al modelo del mundo. Esta petición, aunque presentada respetuosamente, golpeó a Samuel profundamente. No era solo una crítica a sus hijos, lo cual ya era doloroso. Era, en esencia, un rechazo. Un rechazo al sistema que Dios había establecido para ellos. Un rechazo, en última instancia, al reinado directo de Dios mismo sobre sus vidas y sobre su nación. El pueblo estaba cansado de la responsabilidad que implicaba una relación directa con Dios, con sus altibajos, sus demandas de fe y obediencia. Buscaban la aparente seguridad y normalidad de una monarquía humana. La solicitud de los ancianos puso a Samuel en una posición increíblemente difícil. ¿Cómo respondería? ¿Defendería el sistema teocrático a pesar de sus fallos evidentes en sus propios hijos? ¿Accedería a la petición del pueblo, sintiendo quizás la presión de la realidad política? La carga sobre sus hombros era inmensa. La decisión no solo afectaría su legado, sino el destino mismo de Israel como pueblo escogido de Dios. Angustiado y quizás sintiéndose rechazado él mismo, Samuel hizo lo que siempre había hecho en momentos de crisis y confusión: se volvió a Dios en oración, buscando la guía divina ante esta encrucijada histórica. La respuesta que recibiría sentaría las bases para la era de los reyes en Israel. Las palabras de los ancianos de Israel resonaban en los oídos del anciano Samuel: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. La petición, nacida de la corrupción de sus propios hijos y del deseo de ser como los demás, desagradó profundamente a Samuel. Sintió el peso de esas palabras no como una simple solicitud administrativa, sino como lo que realmente eran: un punto de inflexión, una desviación del camino que Dios había trazado para su pueblo elegido. Se sintió herido, no solo por la crítica implícita a su familia, sino por la sensación de que el pueblo estaba abandonando un ideal divino por una conformidad mundana. En su angustia y incertidumbre, Samuel hizo lo único que un hombre de Dios puede hacer en tal situación: llevó el asunto ante el Señor en oración. Derramó su corazón, expuso la petición del pueblo, compartió su propio dolor y buscó la sabiduría divina para navegar esta delicada y trascendental encrucijada. ¿Cuál era la voluntad de Dios en esto? ¿Debía resistirse firmemente, reprendiendo al pueblo por su falta de fe? ¿O debía ceder ante su demanda?
La respuesta de Dios a Samuel fue sorprendente y reveladora. No le dijo a Samuel que reprendiera duramente a los ancianos ni que negara rotundamente su petición. En cambio, Dios le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Detengámonos un momento en estas palabras. Dios, en su infinita sabiduría, ve el corazón del asunto. Le asegura a Samuel que el rechazo no es personal contra él, aunque así lo sintiera. El verdadero rechazo era contra Dios mismo. Era un abandono del privilegio único de Israel de tener a Jehová como su rey directo. Desde que lo sacó de Egipto, Dios había sido su libertador, su proveedor, su legislador y su rey. Pero el pueblo, tal como lo había hecho repetidamente a lo largo de su historia, volviéndose tras otros dioses, ahora deseaba un rey humano visible, tangible, como las demás naciones. Querían un líder que pudieran ver y seguir, en lugar de confiar en el liderazgo invisible pero todopoderoso de Dios. Dios le recordó a Samuel que este patrón de comportamiento no era nuevo. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Era la misma tendencia a la rebeldía, la misma falta de confianza, la misma búsqueda de seguridad en lo terrenal en lugar de lo divino. Sin embargo, a pesar de este rechazo, la instrucción de Dios a Samuel fue clara: ahora, pues, oye su voz. Debía acceder a la petición del pueblo. Pero, y este es un punto crucial, Dios no quería que entraran en esta nueva era de la monarquía a ciegas. Quería que comprendieran plenamente las consecuencias de su elección. Por lo tanto, le dio a Samuel una segunda instrucción: más protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales las costumbres del rey que reinará sobre ellos. Samuel debía advertirles. Debía pintarles un cuadro realista de lo que implicaba tener un rey humano al estilo de las naciones vecinas. No sería un camino fácil ni libre de cargas. Así que Samuel, obediente a la palabra de Dios, se reunió de nuevo con el pueblo, con aquellos que pedían un rey, y les comunicó solemnemente las advertencias divinas. Imaginen al venerable profeta, con la autoridad de Dios respaldando sus palabras, describiendo la realidad de la monarquía. Les dijo: este será el proceder del rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Es decir, reclutamiento militar obligatorio. Sus hijos serían apartados de sus hogares y granjas para servir en el ejército real, para luchar sus batallas, para formar parte de su aparato militar. Continuó: nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Esto significaba trabajos forzados. Sus hijos e hijas serían empleados en los proyectos del rey, en sus campos, en sus talleres, fabricando armamento. La libertad de la que disfrutaban para trabajar su propia tierra y atender a sus familias se vería restringida por las demandas del Estado monárquico. La advertencia se extendió a sus hijas: tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Serían llevadas al servicio del palacio real, atendiendo las necesidades y los lujos de la corte. Y las advertencias no se detuvieron ahí. Samuel les habló del impacto económico: asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. El rey tendría el poder de expropiar las mejores propiedades para recompensar a sus funcionarios y leales. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Impondría impuestos, un diezmo real sobre su producción agrícola, para financiar su gobierno y su corte. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños. La carga fiscal y el servicio obligatorio se extenderían a todos los aspectos de sus vidas y propiedades. Finalmente, Samuel les dio la advertencia más sombría: y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Llegaría un momento en que lamentarían su decisión. Sentirían el peso opresivo de la monarquía humana que tanto anhelaban, clamarían a Dios por alivio,
pero como habían rechazado su reinado directo, tendrían que vivir con las consecuencias de su elección. Dios no intervendría para librarlos de la carga que ellos mismos habían escogido llevar. Era una advertencia detallada, severa, que pintaba un cuadro muy diferente de la imagen idealizada que quizás tenían de un rey. Samuel les presentó la cruda realidad: un rey humano traería consigo servicio militar obligatorio, trabajos forzados, altos impuestos, expropiación de tierras y una pérdida general de libertades. Les dio la oportunidad de reconsiderar, de comprender el verdadero costo de querer ser como todas las naciones. Pero la respuesta del pueblo fue desalentadora y obstinada. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Rechazaron la advertencia. Estaban decididos. Sus razones eran claras, aunque espiritualmente miopes: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Querían un líder visible para la batalla, un símbolo de unidad nacional, y estaban dispuestos a pagar el precio que Samuel les había descrito, ignorando la advertencia de que estaban rechazando a Dios como su verdadero rey y comandante. Ante esta obstinación, Samuel, entristecido pero obediente, llevó nuevamente las palabras del pueblo ante el Señor. Y la instrucción final de Dios fue simple y directa: oye su voz, y pon rey sobre ellos. El dado estaba echado. Israel había elegido su camino. A pesar de las advertencias, a pesar del claro rechazo a Dios que esto implicaba, Dios, en su soberanía, permitiría que tuvieran lo que pedían. Samuel entonces despidió a los hombres de Israel, cada uno a su ciudad, sabiendo que su próximo gran acto sería encontrar y ungir al hombre que se sentaría en el trono como el primer rey de Israel. La era de los jueces estaba llegando a su fin. Una nueva era, la de la monarquía, estaba a punto de comenzar, no por el plan ideal de Dios, sino como una concesión a la persistente voluntad del pueblo. Y Samuel, el fiel siervo de Dios, sería el instrumento para llevar a cabo esta transición trascendental, aunque dolorosa. El pueblo había hablado. La advertencia había sido dada. Y Dios, en su soberanía, había consentido. Israel tendría su rey. La pesada tarea de encontrar y ungir a este primer monarca recayó sobre los hombros del anciano Samuel. Pero, ¿cómo encontraría al hombre adecuado entre todas las tribus de Israel? ¿Sería un guerrero famoso, un noble rico, un líder carismático? La respuesta, como suele suceder en los planes divinos, llegó de una manera inesperada, orquestada por la providencia en medio de circunstancias aparentemente mundanas. La historia nos presenta a Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, hijo de un hombre llamado Cis, descrito como un hombre valeroso. Saúl mismo era físicamente imponente, joven, apuesto, y tan alto que del hombro arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un día, las asnas de su padre se perdieron. Una tarea simple, casi trivial. Cis envió a Saúl junto con un criado a buscarlas. Recorrieron la región montañosa de Efraín, pasaron por la tierra de Salisa, Saalim y el territorio de Benjamín, pero no encontraron a los animales perdidos. Era una búsqueda infructuosa y agotadora. Cuando estaban a punto de darse por vencidos, el criado tuvo una idea. Se encontraban cerca de la ciudad donde vivía Samuel, el vidente, el hombre de Dios cuya reputación era conocida en toda la región. He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, sugirió el criado. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos, pues, allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Buscaban asnas perdidas, pero encontrarían un destino mucho mayor. Guiados por la providencia divina, que ya había preparado a Samuel el día anterior revelándole que enviaría a un hombre de Benjamín para ser ungido como príncipe sobre Israel, Saúl y su criado llegaron a la ciudad justo cuando Samuel salía a presidir un sacrificio. Dios le indicó a Samuel: he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Samuel se acercó a Saúl, quien aún no lo reconocía, y le aseguró que las asnas ya habían sido encontradas. Pero luego, añadió palabras enigmáticas que debieron confundir al joven benjamita: ¿y para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre?
Saúl, con una humildad genuina en ese momento, respondió, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? No se veía a sí mismo como material de realeza. Pero Samuel lo honró públicamente, le dio el lugar principal en el banquete sacrificial y le habló en privado esa noche, preparándolo para la revelación de su destino. A la mañana siguiente, mientras Saúl y su criado partían, Samuel lo alcanzó. Pidió al criado que se adelantara y entonces, en privado, Samuel tomó una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó. «¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad?», le declaró. Le dio señales específicas que se cumplirían ese mismo día para confirmar su elección divina, encontraría hombres cerca de la tumba de Raquel que le confirmarían lo de las asnas, luego encontraría a otros 3 hombres subiendo a Betel que le darían pan, y finalmente, al llegar a Gabaa de Dios, encontraría una compañía de profetas descendiendo, y el Espíritu de Jehová vendría sobre él con poder, y profetizaría con ellos, siendo mudado en otro hombre. Todo sucedió exactamente como Samuel había predicho. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, y él profetizó. Este fue el inicio prometedor. Poco después, Samuel convocó al pueblo en Mizpa para presentarles públicamente a su rey. Utilizó el método de echar suertes. La suerte cayó sobre la tribu de Benjamín, luego sobre la familia de Matri, y finalmente, sobre Saúl hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, Saúl no aparecía. ¿Dónde estaba el rey elegido? Lo encontraron escondido entre el equipaje. Todavía sentía el peso de la responsabilidad, quizás una mezcla de humildad y temor. Lo sacaron de allí, y cuando se puso en medio del pueblo, su estatura imponente era innegable. Samuel lo presentó, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Y el pueblo aclamó con entusiasmo, ¡viva el rey! El reinado de Saúl comenzó con una victoria decisiva. Cuando los amonitas amenazaron la ciudad de Jabes de Galaad, Saúl, impulsado por el Espíritu de Dios, reunió a Israel y los lideró en una contundente derrota del enemigo. Esta victoria consolidó su posición y silenció a los pocos que inicialmente habían dudado de él. Parecía que Israel había encontrado al líder fuerte y visible que tanto deseaba. Sin embargo, el carácter de un líder no se mide solo en la victoria, sino en la obediencia a Dios, especialmente bajo presión. Y fue aquí donde Saúl comenzó a fallar. El primer gran tropiezo ocurrió en Gilgal. Los filisteos habían reunido un ejército formidable, y el pánico cundía entre las tropas israelitas que empezaban a desertar. Samuel le había indicado a Saúl que esperara 7 días en Gilgal hasta que él llegara para ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz antes de la batalla. Era una prueba de paciencia y confianza en la instrucción divina. Pero al ver que Samuel se retrasaba y que el pueblo se dispersaba, Saúl se impacientó. El miedo y la presión lo dominaron. En lugar de esperar al profeta, decidió tomar el asunto en sus propias manos y ofreció él mismo el holocausto, usurpando una función sacerdotal que no le correspondía. Justo cuando terminaba de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. ¿Qué has hecho?, preguntó Samuel, conociendo la gravedad del acto. Saúl intentó justificarse, la presión del enemigo, la deserción del pueblo, la tardanza de Samuel, excusas que no ocultaban el núcleo del problema, la desobediencia nacida de la falta de fe. La respuesta de Samuel fue tajante y devastadora: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La primera grieta seria había aparecido. La impaciencia y la desobediencia le costarían a Saúl la dinastía. A pesar de esta advertencia, Dios le dio a Saúl otra oportunidad para demostrar su obediencia. A través de Samuel, le dio una orden muy específica y severa: destruir completamente a los amalecitas, un pueblo que se había opuesto a Israel desde su salida de Egipto. La orden incluía destruir a hombres, mujeres, niños, e incluso a todo su ganado.
Era un mandato de juicio divino total, conocido como Herem. Saúl reunió al ejército y atacó a los amalecitas, obteniendo una gran victoria. Pero, una vez más, falló en obedecer completamente. Destruyó a la gente común y lo que consideró vil y despreciable, pero perdonó la vida a Agag, el rey amalecita, y se quedó con lo mejor de las ovejas, las vacas, los becerros y los carneros, y todo lo que le pareció bueno. ¿Su justificación? Dijo que el pueblo había tomado el botín para sacrificarlo a Jehová tu Dios en Gilgal. Intentaba cubrir su desobediencia con un manto de piedad religiosa. Dios vio el corazón de Saúl y su desobediencia selectiva. Esa noche, la palabra de Jehová vino a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Samuel se entristeció profundamente y clamó a Jehová toda aquella noche. Al día siguiente, fue al encuentro de Saúl. Antes de llegar, escuchó el sonido inconfundible del ganado, el balido de las ovejas y el mugido de las vacas que debían haber sido destruidas. Cuando Saúl salió a recibirlo, lo saludó alegremente: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero Samuel, con el corazón apesadumbrado y la evidencia sonando en sus oídos, respondió con una pregunta penetrante: pues qué balido de ovejas es este que yo oigo con mis oídos, y qué mugido de bueyes es este que oigo. Saúl repitió su excusa, culpando al pueblo y alegando intenciones piadosas. Pero Samuel no se dejó engañar. Le entregó entonces una de las reprimendas más poderosas de toda la Escritura: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La obediencia sincera y completa era lo que Dios valoraba por encima de cualquier ritual religioso externo. La rebelión y la obstinación de Saúl eran tan graves como la brujería y la idolatría. Y entonces llegó la sentencia final, irrevocable: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl, finalmente confrontado con la enormidad de su pecado, confesó: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Pero era demasiado tarde. Su arrepentimiento parecía más motivado por el miedo a perder el reino que por una verdadera contrición. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl, desesperado, se agarró del borde de su manto, y éste se rasgó. Samuel usó ese acto como una profecía visual: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Samuel, actuando bajo la autoridad divina, ejecutó él mismo a Agag, cumpliendo el mandato que Saúl había desobedecido. A partir de ese día, la relación entre Samuel y Saúl se rompió irreparablemente. Samuel regresó a Ramá, y Saúl a su casa en Gabaa. La Biblia dice que nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Aunque Samuel lloró y se lamentó por Saúl, por el rey que pudo haber sido y no fue, Dios fue firme. El rechazo era definitivo. El rey elegido por el pueblo, el hombre alto y apuesto que había comenzado con tanto potencial, había caído por su propia desobediencia y orgullo. Su corazón no estaba completamente entregado a Dios. La búsqueda de un nuevo rey, uno conforme al corazón de Dios, estaba ahora en marcha. Y Samuel, a pesar de su dolor por Saúl, sería una vez más el instrumento de Dios para encontrarlo, esta vez no en un encuentro casual buscando asnas perdidas, sino en una misión secreta y peligrosa a la pequeña aldea de Belén. El rechazo de Saúl como rey era una herida abierta en el corazón de Samuel. Había ungido a aquel joven benjamita con esperanza, había visto el Espíritu de Dios venir sobre él, había presenciado sus primeras victorias. Pero la desobediencia repetida y la obstinación habían sellado su destino. Samuel lloraba por Saúl, lamentando la caída del primer rey de Israel y quizás sintiendo el peso de la decepción nacional. Sin embargo, Dios no permite que sus siervos se queden estancados en el lamento. Tenía un nuevo plan, un nuevo rey en mente, uno cuyo corazón estuviera alineado con el suyo. La palabra de Jehová vino a Samuel, sacándolo de su duelo,
¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. La instrucción era clara, dejar de mirar atrás y avanzar hacia el futuro que Dios estaba preparando. La misión era específica, ir a Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí, y ungir a uno de sus hijos como el próximo rey. Pero esta misión no estaba exenta de peligros. Saúl, aunque rechazado por Dios, seguía siendo el rey en funciones. Era un hombre cada vez más inestable, celoso de su poder y propenso a la ira. Si se enteraba de que Samuel estaba ungiendo a un sucesor, su reacción podría ser violenta, incluso mortal. Samuel expresó esta preocupación a Dios: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Su temor era legítimo. Dios, en su sabiduría práctica, le proporcionó una coartada, una razón legítima para su viaje que no levantaría sospechas indebidas. Toma contigo una becerra de la vacada, le instruyó Dios, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Samuel debía ir a Belén bajo el pretexto de ofrecer un sacrificio, una actividad religiosa normal para un profeta de su talla. Esto le permitiría reunir a Isaí y a sus hijos sin despertar las alarmas del rey Saúl. Así que Samuel, llenando su cuerno con el aceite sagrado de la unción, emprendió el viaje a la pequeña y aparentemente insignificante aldea de Belén, en el territorio de Judá. Su llegada causó cierta inquietud entre los ancianos de la ciudad. Ver al profeta más importante de Israel llegar inesperadamente les hizo preguntarse si su visita era de paz o si traía algún juicio. ¿Es pacífica tu venida?, le preguntaron con temor. Samuel los tranquilizó: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Invitó específicamente a Isaí y a sus hijos a santificarse y unirse a él. Llegó el momento del sacrificio y la posterior comida ceremonial. Isaí presentó a sus hijos ante el profeta. Cuando entró Eliab, el primogénito de Isaí, Samuel quedó inmediatamente impresionado. Eliab era alto, de buena presencia, con el aspecto físico que uno podría esperar de un futuro rey, quizás recordando la estatura imponente de Saúl. Samuel pensó para sí: de cierto delante de Jehová está su ungido. Parecía la elección obvia. Pero Dios intervino rápidamente, corrigiendo la percepción humana de Samuel y revelando un principio divino fundamental. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, le dijo Jehová a Samuel, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que parece exterior, pero Jehová mira el corazón. ¡Qué lección tan profunda! Dios no se impresiona por las apariencias externas, por la altura, la fuerza o el carisma superficial. Él ve más allá, penetra hasta lo más íntimo del ser, hasta el corazón, las motivaciones, el carácter, la disposición hacia él. Eliab, a pesar de su apariencia regia, no era el elegido. Isaí, entonces, hizo pasar a su segundo hijo, Abinadab. Samuel, guiado ahora por el criterio divino, dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Luego pasó Samá, el tercer hijo. La respuesta fue la misma: tampoco a este ha elegido Jehová. Uno por uno, Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. 7 jóvenes, probablemente fuertes y capaces, presentados ante el profeta. Pero con cada uno, la respuesta interna de Dios a Samuel fue negativa. Ninguno de ellos era el escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel. La confusión debió crecer en Samuel. Dios le había dicho claramente que había escogido a un rey entre los hijos de Isaí. Había visto pasar a 7 de ellos, y ninguno era el indicado. Se volvió hacia Isaí y le preguntó directamente: ¿son estos todos tus hijos? Isaí, quizás sin darle mucha importancia, respondió casi como una ocurrencia tardía: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. El más joven, el último, ni siquiera había sido considerado lo suficientemente importante como para ser llamado del campo para el sacrificio y la visita del gran profeta. Estaba afuera, haciendo el trabajo humilde y solitario de cuidar el rebaño familiar. Su nombre era David. Pero Samuel,
actuando bajo la dirección divina, insistió, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. No continuarían hasta que el hijo menor fuera traído. Enviaron a buscarlo. Imaginen al joven David, probablemente un adolescente, siendo llamado desde los campos, sin saber por qué. Quizás oliendo a ovejas, con el polvo del camino en sus ropas, entró en la presencia del venerable profeta Samuel y de sus propios hermanos mayores. La escritura lo describe como rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Tenía una apariencia agradable, pero lo crucial no era eso. En el momento en que David entró, Jehová le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Este joven pastor, el menos considerado por su propia familia, el que estaba ocupado en las tareas humildes, era el elegido por Dios. Era el que tenía el corazón que Dios buscaba. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y, en medio de todos sus hermanos, derramó el aceite sagrado sobre la cabeza de David. Fue un acto audaz, realizado en presencia de la familia, aunque su significado completo, que David sería el próximo rey, probablemente se mantuvo en secreto por razones de seguridad. Pero algo trascendental ocurrió en ese momento, algo invisible para los ojos humanos pero de enorme importancia espiritual, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El mismo Espíritu que había venido sobre Saúl al principio de su reinado, ahora descendía y permanecía sobre este joven pastor, capacitándolo y preparándolo para el destino que Dios tenía para él. Después de cumplir su misión secreta, Samuel se levantó y regresó a Ramá. Había obedecido a Dios, había encontrado y ungido al rey según el corazón de Dios. David, por su parte, probablemente volvió a sus ovejas, pero ahora era diferente. Había sido apartado por Dios, marcado para un propósito extraordinario. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Mientras tanto, en un contraste doloroso, la Escritura nos dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El rey reinante, abandonado por el Espíritu de Dios debido a su desobediencia, comenzó a sufrir de episodios de angustia, paranoia y depresión, atormentado por una influencia maligna permitida por Dios. Irónicamente, serían estos mismos tormentos los que llevarían a David, el ungido secreto, a entrar al servicio de Saúl como músico, calmando al rey atormentado con su arpa. La providencia divina estaba tejiendo los hilos, acercando al futuro rey al trono, incluso mientras el rey actual descendía hacia la oscuridad. La unción de David no fue una coronación pública inmediata. Fue el comienzo de un largo y arduo proceso de formación. David tendría que enfrentarse a gigantes, huir como fugitivo, liderar a hombres desesperados, aprender a confiar en Dios en medio de pruebas extremas, todo antes de poder sentarse finalmente en el trono que Dios le había prometido. Pero la elección había sido hecha, no basada en la apariencia, sino en el corazón. Y Samuel, el fiel profeta, había sido el instrumento para revelar y confirmar la elección divina del pastor que se convertiría en el más grande rey de Israel. La unción secreta de David marcó el amanecer de una nueva esperanza para Israel, pero la transición sería larga y compleja. Saúl seguía en el trono, y Samuel, aunque apartado de la corte real, continuaba siendo una figura de inmensa autoridad moral y espiritual. Había servido a Israel durante toda su vida, desde su infancia en el tabernáculo hasta su vejez como juez y profeta. Había visto la corrupción y el juicio, el arrepentimiento y la restauración, la desesperación y la intervención divina. Había guiado al pueblo en la victoria y les había advertido en sus errores. Ahora, sintiendo quizás que su tiempo llegaba a su fin, o queriendo establecer firmemente los términos de la nueva era monárquica ante Dios y el pueblo, Samuel convocó a Israel para un discurso de despedida, un momento solemne para rendir cuentas y dejar un legado claro. Imaginen la escena, todo Israel reunido una vez más ante el anciano profeta. El hombre que había sido su juez, su guía espiritual, el intermediario con Dios, se paró delante de ellos. No para anunciar una nueva campaña militar ni para pronunciar un juicio específico, sino para hacer un balance de su propia vida y recordarle su pacto con Dios, incluso ahora que tenían el rey que habían pedido. Comenzó con un desafío directo, una auditoría pública de su propio ministerio.
Aquí estoy, declaró con voz firme, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, refiriéndose a Saúl. Puso su vida entera bajo escrutinio. ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿De mano de quién he recibido soborno para cegar mis ojos con él? Si es así, os lo restituiré. ¡Qué declaración tan poderosa! En una era donde la corrupción parecía la norma, especialmente vista en los hijos de Elí y en sus propios hijos, Samuel invitó a cualquiera a presentar una queja legítima contra él. Ofreció su reputación impecable como testimonio. La respuesta del pueblo fue unánime y rotunda: nunca nos has defraudado, ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Reconocieron públicamente la integridad intachable de Samuel. Había vivido lo que predicaba. Su liderazgo había sido justo, desinteresado, centrado en Dios y en el bienestar del pueblo. Con su integridad afirmada, Samuel pasó a recordarles la historia de la fidelidad de Dios contrastada con la infidelidad de Israel. Les recordó cómo Dios los libró de Egipto, cómo levantó a Moisés y a Aarón, cómo les dio la tierra prometida. Les recordó también cómo olvidaron a Dios, sirvieron a los Baales y Astarot, y cayeron bajo la opresión de sus enemigos. Les recordó cómo Dios, en su misericordia, levantó jueces Gedeón, Barak, Jefté, y el mismo, Samuel, para librarlos cuando clamaban a él. Y entonces, llegó al punto crucial, su reciente petición de un rey. Les recordó cómo, a pesar de la victoria sobre los amonitas bajo el liderazgo inicial de Saúl, e incluso antes, ante la amenaza de Naas, rey de los amonitas, habían insistido en tener un rey cuando Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Les confrontó directamente con la raíz de su petición: no era simplemente una solución a la corrupción de sus hijos o una necesidad militar, sino una falta de fe en el reinado directo de Dios. Habéis desechado hoy a vuestro Dios, les dijo sin rodeos, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Pero no se detuvo en la recriminación. Ahora que tenían a Saúl como rey, estableció las condiciones para el futuro. La monarquía no cambiaba la regla fundamental: la obediencia a Dios era primordial. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, les aseguró, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. La bendición estaba condicionada a la obediencia, tanto del pueblo como de su rey. Pero la advertencia también era clara: mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. El rey no era un escudo contra el juicio divino por la desobediencia. Para grabar estas palabras en sus corazones y demostrarles de manera innegable la seriedad de su pecado al pedir un rey, y al mismo tiempo, el poder de Dios que respaldaba a su profeta, Samuel anunció que haría algo extraordinario. Esperad, les dijo, y ved esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Y entonces, pronunció estas palabras asombrosas: ¿no es ahora la siega del trigo? Era pleno verano, la estación seca, un tiempo donde la lluvia era no solo inesperada, sino potencialmente desastrosa para la cosecha recién recogida. Yo clamaré a Jehová, continuó Samuel, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Samuel oró. Y Dios respondió de manera inmediata y aterradora. El cielo, probablemente despejado momentos antes, se oscureció. Retumbaron truenos atronadores y una lluvia torrencial comenzó a caer sobre la asamblea y los campos de trigo listos para la cosecha. Fue una señal inequívoca, sobrenatural. El pavor se apoderó del pueblo. La demostración del poder divino, vinculada directamente a las palabras de Samuel sobre su pecado, los llenó de un temor profundo, no solo de la tormenta, sino de Dios y de su profeta. Aterrorizados y finalmente conscientes de la magnitud de su error, todo el pueblo clamó a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Confesaron su pecado, reconocieron la gravedad de su petición y buscaron desesperadamente la intercesión del hombre cuya conexión con Dios acababan de presenciar de manera tan dramática.
La respuesta de Samuel fue una mezcla perfecta de firmeza y consuelo pastoral. No temáis, les dijo, calmando su pánico inmediato. Reconoció su maldad, vosotros habéis hecho todo este mal. Pero les ofreció esperanza, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Les aseguró que, a pesar de su pecado, Dios no los abandonaría. ¿Por qué? Pues Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. La fidelidad de Dios estaba arraigada en su propio carácter y propósito, no solo en el comportamiento fluctuante de Israel. Y entonces, Samuel hizo una promesa personal que revela la profundidad de su corazón pastoral, así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Incluso bajo la nueva monarquía, incluso después de que lo hubieran rechazado indirectamente, Samuel se comprometió a seguir orando por ellos y a enseñarles el camino de Dios. No los abandonaría a su suerte. Sus últimas palabras fueron una exhortación final, un resumen de todo su mensaje: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Les recordó la gracia y el poder de Dios en sus vidas. Pero concluyó con la advertencia solemne que siempre acompañaba sus llamados a la obediencia: mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El destino del rey y del pueblo estaba intrínsecamente ligado a su relación con Dios. Este discurso y la milagrosa tormenta fueron, en muchos sentidos, el acto culminante del ministerio público de Samuel. Poco tiempo después, la Escritura registra de manera concisa pero emotiva: murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Su muerte marcó el fin de una era. Todo Israel lo lloró, reconociendo la pérdida de un gigante espiritual, un hombre cuya vida había sido un puente entre la anarquía de los jueces y la estructura de la monarquía, siempre señalando hacia la verdadera realeza de Dios. El legado de Samuel es inmenso. Fue el último y quizás el más grande de los jueces. Fue el profeta que inauguró la escuela de profetas, asegurando que la voz de Dios continuara hablándole a la nación. Fue el hombre que ungió a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David, guiando a la nación a través de una de sus transiciones más significativas. Pero más allá de sus roles oficiales, su legado reside en su integridad inquebrantable, su vida de oración constante, su valor para hablar la verdad al poder, y su devoción inquebrantable a Dios y a su pueblo. Nació de una oración, escuchó la voz de Dios en la noche, levantó la piedra de ayuda, enfrentó el dolor del rechazo y la desobediencia, y ungió a un rey conforme al corazón de Dios. La increíble historia de Samuel no es solo la de un hombre, sino la de cómo Dios usa a individuos fieles para moldear el destino de naciones y dejar una huella imborrable en la historia de la fe. Su vida sigue siendo un faro, un llamado a la integridad y a escuchar la voz de Dios por encima de todas las demás.